Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo conversatorio de los Encuentros Pedagógicos del Sur. En este caso se trata del conversatorio sobre plataformas, conectividad y tecnologías. Estamos con Cecilia Sagol, con María Teresa Lugo para este conversatorio, y la coordinadora de la Semana de Plataformas, Conectividad y Tecnología, la coordinadora del tema, Claudia Burgos, para poder charlar y dar respuesta a la carta pedagógica que los y las participantes les escribieron a Cecilia, a María Teresa, a Diego Golombek. Diego debe estar con algún tema de gestión y no está pudiendo llegar todavía. Pero iniciamos este conversatorio entonces. Claudia, haces las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, como siempre, para nosotros es un gusto compartir este conversatorio con María Teresa Lugo. Ella es profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, es especialista en políticas digitales y educación, con experiencia en coordinación de proyectos internacionales, y también con Cecilia Sagol, que es licenciada en Letras, editora de contenidos educativos, y hoy coordinadora de investigación en Educar, Sociedad Anónima. Bueno, como sostuvo Daniel, tuvimos una semana de trabajo intenso en donde pudimos discutir tres ejes que hoy nos atraviesan en esta situación tan inédita y que, bueno, que estamos buscando diferentes tipos de estrategias, de herramientas y demás, en donde tenemos estos espacios que empezamos a intercambiar, a reflexionar. Por un lado, estuvimos debatiendo y trabajando lo que son las plataformas, ¿no? Focalizados en pensar si esto tiene que ver con, si las plataformas tienen que ver con una decisión política institucional, si tiene que ver con un tema de organización de las clases, las ventajas, las desventajas de las mismas y demás. Por otro lado, estuvimos analizando el eje que hoy por hoy hay varias políticas que se están desarrollando que tienen que ver con el derecho a la conectividad, ¿no? Y cuáles serían, digamos, estos desafíos que nos provocan este derecho a la conectividad y aquellas estrategias pedagógicas didácticas que venimos desarrollando a lo largo de esto y sorteando este derecho que, bueno, muchas veces tenemos gran porcentaje, Teresa lo ha dicho en algunos conversatorios, de niños y niñas que, bueno, no han tenido conectividad o acceso a la conectividad. Y el tercer eje, tecnología y recursos digitales, ¿no? Si tiene que ver con esto de que si es necesario o no saber todos los recursos digitales, o cómo los utilizamos, cómo los incorporamos, cuáles son las decisiones que tomamos. En base a estos tres ejes, nació una carta pedagógica que se la compartimos y que a nosotros nos gustaría saber qué opiniones, qué reflexiones tienen acerca de esto que estuvimos discutiendo, debatiendo y de las preocupaciones que surgieron en base a este encuentro. Como toda carta, esa carta quiere ser respondida, esa carta que fue escrita por el equipo que coordinó Claudia, está escrita para ustedes y quiere ser respondida esa carta. Y entonces los y las participantes que estarán escuchando este conversatorio escucharán también la respuesta que ustedes tienen sobre lo que se ha dicho ahí. Qué linda, la verdad que agradecerles muchísimo a Daniel, a Claudia. Para mí es un honor estar en este momento con Cecilia Sagol, con Claudia, con Daniel, que saben un montón además. Prueba de eso es este formato que están, es lo primero que quiero decir porque me parece muy hermoso que en estos tiempos tan complejos, tan difíciles, pueda haber esta comunidad, esta colaboración, este hacer juntos, ¿no? Y con un formato totalmente novedoso, podría decir, que llega no solo a la intelectualidad, sino al corazón también. Así que lo que tengo en primer lugar es agradecimiento. La carta me parece muy interesante porque aparecen justamente los principales obstáculos que identifico en relación con la inclusión de la tecnología en América Latina, pero también en Argentina, desde la voz de los protagonistas. Yo creo que esta es otra cuestión que también me parece muy importante, y es poder trabajar desde las necesidades de los territorios. Yo creo que
vos, Claudia, traías también este tema de las políticas. Yo creo que es atender a una mirada de lo que sería, lo que Fulan llama las políticas del medio también, ¿no? O sea, esta posibilidad de pensar propuestas políticas, pero fundamentalmente atendiendo y a la medida de las necesidades y los problemas de los territorios. También la otra cuestión que me parece muy importante tiene que ver con esta cuestión de las soluciones a medida, que lo digo siempre y en este momento me parece que es fundamental y que justamente surge de la Carta también la diversidad de problemas, que no están todos en el mismo punto, que no es homogénea la situación, el estado de situación hoy frente a la inclusión de la tecnología en el sistema educativo argentino. Efectivamente, hay muchas cuestiones que tienen que ver con deudas pendientes que teníamos y que la pandemia lo que ha hecho es amplificar algunas de esas desigualdades vinculadas con el acceso a la tecnología, el acceso a la conectividad específicamente. Hoy en Argentina, el 60% de las escuelas estatales, estoy redondeando, no disponen de Internet. Entonces me parece que aquí tenemos una situación que claramente los compañeros y las compañeras se están planteando en esta carta. Es decir, este espacio que ustedes han creado y que facilita la voz de los que están en los territorios sosteniendo la educación en este momento, en estos tiempos tan complejos y tan difíciles. Yo creo que para una primera impresión, creo que lo que pone también en evidencia, es, además de esta diversidad de situaciones, de las desigualdades vinculadas con el acceso, es también lo que podemos llamar la apropiación de la tecnología, o sea, qué hacer con la tecnología para que realmente sea no más de lo mismo, sino un diferencial. Yo igual creo que en este momento, y digo, para también frente a las situaciones de tanta dificultad que se están evidenciando en los territorios, en las escuelas, en los equipos docentes, creo que algo que va a ser también importante va a ser esta idea de construcción conjunta y de futuros relevantes. Es poder pensar, yo vengo del planeamiento, así que no puedo dejar de decirlo, poder pensar en un planeamiento situacional que pueda ir acompañando las decisiones en función, por un lado, de estas fases de la pandemia, de presencialidad, a distancia, virtualidad, híbrido, como lo querramos llamar, pero que va a ser claramente por un tiempo bastante prolongado, algo que va a acompañarnos. Y creo que poder pensar desde un planeamiento, desde una planificación situacional, es trabajar a partir de los problemas de los territorios, de los problemas que hoy están enfrentando los equipos. Por eso hablo de futuros relevantes, porque creo que va a tener que ver con esta idea de cómo trabajar estos espacios de colaboración que ustedes tienen, donde aparece en la carta todas las cuestiones posibles que hoy están presentes en poder sostener la educación, poder garantizar la continuidad pedagógica y tratar de ir un poquito más allá de lo que nos está ocurriendo y pensar cómo vamos a hacer para sostener las trayectorias estudiantiles hoy en muchos casos interrumpidas. Sí, cuando te escuchaba, vos sabés que se me venían, digamos, a la mente todo lo que tiene que ver con también, digamos, este recorrido socioafectivo, que también es una de las cuestiones que están pasando y que los docentes lo reconocen como algo muy importante, que, digamos, están resignificando y están repensándose, ¿no? Porque, bueno, hoy la escuela se encuentra en las aulas virtuales, en las redes sociales, en la tele, en la radio, en programas nacionales, en los cuadernillos, los cuales han venido a garantizar, digamos, esta continuidad pedagógica, pero bueno, la realidad siempre se complejiza mucho más. Y ahí me gustaría escuchar a Ceci Sagol, que ella, bueno, viene, digamos, está bien miscuida en todo lo que tiene que ver con la política nacional y demás, y además tiene un recorrido súper interesante, ¿no? Así que bueno, Ceci, ¿qué te pareció esta carta? ¿Qué tenemos para decirle a los colegas que nos están escuchando? Bueno, Claudia, Daniel, lo primero que yo quiero decir es también lo que señalaba Tere, que a mí me pareció muy original y muy bien pensado el formato, esta dinámica.
por varias razones. Por un lado, porque realmente es una dinámica invertida, tiene que ver con que el profesor convocado, el especialista convocado, dialogue con una voz que es previa y no que tenga como la voz protagónica y después vengan las preguntas del público y del usuario final, sino que esta inversión que realmente hace, me parece que es muy valiosa, que permite la heterogeneidad de voces, que nos permite, yo aprendí muchísimo leyendo esta carta, nos permite, digamos, encarar de otra manera lo que vamos a decir, y además me gustó mucho lo del género carta. Me parece que esto de intervenir con géneros diferentes es el camino que nosotros tenemos que transitar. La carta me reencontró con un nuevo lenguaje, empieza con, bueno, una cita de Freire, por supuesto, pero luego también con un fragmento de Vallejo, de poesía. ¿Cuánto hacía que yo no leía Vallejo? Y bueno, y ahí me lo encontré. Y bueno, todo esto se hace posible porque se ha cambiado la dinámica, porque se ha pensado un nuevo formato, y me parece que es un excelente ejemplo, no solo para este tipo de encuentros, sino también para llevar a la escuela. Cuando nosotros decimos usar la tecnología, no, y esto en la carta está clarísimo, no conviene reproducir lo que uno hace en el mundo presencial, no se trata de reproducir lo presencial en lo virtual, sino de generar nuevas formas de circulación del conocimiento, de la palabra, nuevos géneros, ir hacia estos lenguajes y explotar las posibilidades del lenguaje digital, pensando en que el lenguaje sea adecuado a lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos que en estos conversatorios se converse sobre las voces de los sectores populares, el trabajo que hacen los educadores populares en el territorio, no podemos ir con el formato común del webinar, sino que tenemos que repensarlo, y me parece que ese esfuerzo que hizo este equipo para pensarlo realmente cambió absolutamente todo, ¿no? Y bueno, y realmente así que les agradezco, y la verdad que aprendí un montón, ¿no? A mí me interpeló de la carta muchas cosas, pero sobre todo dos. Bueno, el primero es el relato de esta docente que hace la pizarra y es criticada por la pizarra que hace, y dice, eso me destrozó, ¿no? Realmente es muy impresionante eso, ¿no? Es una docente que construye en su casa, en su hogar, una pizarra para enseñar, como puede, y bueno, en la que ella participa le dicen que no es adecuada porque no está bien hecha, etc., ¿no? Bueno, primero que, bueno, más allá de que es una grosería y una barbaridad lo que le dicen a esta colega, por un lado, una solidaridad en ese sentido, me parece que pone en el tapete ciertos procesos que se están dando aquí, que tiene que ver con la excesiva visibilización del espacio privado del aula donde el docente trabaja, que es un espacio público, pero es un espacio de cierta intimidad entre el docente y sus alumnos, que está hecho así, que está bueno que se abra, y las TIC pueden utilizarse para que el docente tenga una palabra más pública y se conecten con otros, pero que en este espacio de trabajo de un grupo, como es el docente o la docente con sus alumnos y alumnas, esta visibilización tan brutal que produjo la virtualización de estos espacios, realmente es como muy antinatural. Es como si a nosotros, cuando trabajamos todos los días, uno trabaja, ¿no?, frente a su computadora todos los días, contesta mails, hace proyectos, y hay momentos en que se pone así y mira el horizonte y no piensa nada y se bosteza. Alguien estuviera mirándonos permanentemente, este espacio de trabajo íntimo, aunque lo trabaje en lo público, un momento que además el docente construye códigos con sus alumnos, siempre cerraba su aula y tenía cierta libertad para equivocarse, para ir para atrás, para probar algo, para hacer algo que no está seguro, para sincerar. Todo esto estuviera visibilizado
porque lo virtual es, por supuesto, una especie de gran hermano que no. Entonces, esto a mí me llamó la atención y me parece que se ha perdido como esta cuestión, una de las mejores cosas de la escuela, ¿no? Que tiene que ver con esto, con generar estos espacios diferentes, estos espacios donde uno construye una nueva identidad, tanto los alumnos y las alumnas como también los docentes, espacios realmente con ciertas reglas de juego, que está bien que uno piense en cambiarlas, en reconstruirlas, y que las aulas no sean espacios cerrados, y que esto se abra, pero no con la obscenidad, digamos, que esta situación nos ha llevado, ¿no? Y la desinstitucionalización, me puse todas las palabras difíciles juntas. Desinstitucionalización, porque por supuesto que cuando hablamos que los docentes es buenísimo que sean constructores de recursos, que sean productores de sus propios materiales, y el mundo digital permite que esto se haga de una manera muy profesional y de una manera colectiva, como los recursos educativos abiertos, y toda una línea que se abre de ahí. Un docente no tiene por qué construir una pizarra, digamos, ¿no? No es su tarea, digamos, en ningún sentido, ¿no? Más allá de que muchas veces los docentes seleccionan, digamos, ahí se está perdiendo de vista que el valor no lo tiene el objeto, sino el uso que se hace del objeto, ¿no? Que eso vale mucho para los recursos educativos, sobre todo para los digitales, ¿no? Que yo puedo tener la mejor pizarra y puedo ser un docente pésimo. O puedo tomar un video excelente y lo importante es lo que yo haga con ese video, ¿no? Y el recurso digital permite esta rueda, esta articulación de los recursos que los va cargando de valor con su uso, no con el objeto en sí, ¿no? Entonces, eso me pareció un tema, un problema con el docente. Entonces me parece que si este docente lo ve como algo muy traumático, porque se sincera con una falta total de capacitación, que me parece que representa el pánico que muchos docentes sufrieron. La tecnología, cuando uno tiene un problema con la tecnología, realmente se produce como una intoxicación, como una angustia, como un malestar muy grande, cuando uno no sabe, no puede controlarlo. Bueno, me parece que evidentemente no teníamos a docentes capacitados en tecnología, no estaba incluido en esta formación, más allá de que, por supuesto, ustedes vienen trabajando hace muchos años en esto, Claudia, y tienen con toda esta tradición que vos mencionábamos cuando hablábamos antes del Instituto Nacional de Formación Docente, y de Conectar Igualdad, y los postítulos, se avanzó un montón en esto. Me parece que, bueno, tenemos que tener en claro que tiene que haber una capacitación, una formación de docentes en este sentido. Ahora hay una gran pregunta que yo no tengo la respuesta, pero que me parece que vale la pena plantearla y trabajar en esto, que es, ¿qué tienen que saber los docentes para enseñar? ¿Qué tienen que saber los docentes y las docentes para enseñar con tecnología? ¿Qué tienen que saber? ¿Tienen que saber programación? ¿Tienen que saber usar código? No, seguramente no. Tienen que saber teoría, digamos, las teorías del aprendizaje tecnológico. ¿Qué saberes pone en juego un docente cuando arma una clase virtual? Realmente yo creo que esto quedó muy en el tapete, y tenemos que por lo menos formular bien la pregunta para empezar a avanzar en eso y diseñar, digamos, una serie de políticas en esto, ¿no? Un docente en un aula virtual, digamos, ¿qué es saber tecnología? ¿Es ser un experto en todas las herramientas, los recursos y las plataformas? Yo tengo que, no, porque, o sea, el saber tecnológico no es igual que el saber que un docente tiene de su disciplina, ¿no? Y acá vamos a Misia, ¿no? Que es, digamos, un docente conoce su disciplina, tiene conocimientos pedagógicos, se formó para eso, pero la tecnología se aprende de otra manera. Hoy uno aprende a usar la tecnología, no hace cursos para todo, ensaya y error, lo colectivo, a alguien se le pasa, ¿no? Es ese tipo de conocimientos que tienen que ver con este cruce entre el conocimiento que el docente tiene de sus disciplinas, con el conocimiento pedagógico, la adecuación a sus destinatarios, la destreza en cierto manejo de herramientas también, ¿no? Y una alfabetización digital
básica, mínima, para poder después hacer estos caminos, que además tiene que ver con, hoy aprendo algo que mañana no me va a servir, tengo que estar, bueno, hay un paquete de cosas que me parece que valdría la pena, digamos, deslindar, porque, bueno, ahora fue una explosión y sí, muchos docentes entraron en una situación de angustia, en una fuera de control, en una situación de desesperación, porque no conocían mínimamente las herramientas, y hay una representación de lo que es ese conocimiento, yo no sé de tecnología, pero ¿no? Esa representación de qué saber de tecnología, que me parece que muchas veces juega en contra. Y por otro lado, esa conciencia de el acceso que sus alumnos y alumnas tienen de la tecnología, ¿no? Eso es además algo que el docente tiene que tener en cuenta. Entonces, el relato de esta docente es muy rico. Después está el relato que hace el estudiante, que me parece la mejor crítica al aprendizaje sincrónico virtual, al exceso del aprendizaje sincrónico virtual que yo leí en toda la pandemia. Está puesto en palabras lo que yo vengo tratando de decir: démosle la oportunidad a lo asincrónico, no prendamos directamente el Zoom, armemos las aulas, produzcamos contenidos, tengamos en cuenta que el tiempo virtual es distinto al tiempo presencial, aprovechemos para esto, ¿no? Para cambiar la forma de la enseñanza, para cambiar las prácticas, saquemos a los chicos de la pantalla, ¿no? Para estudiar virtual no es estar todo el día en la pantalla, es leer, es producir, digamos, hay un punto en la pantalla, sobre todo en el aislamiento, pero que no tiene que haber eso. Y este estudiante, bueno, decía justamente como basta de Zoom, basta de... estaba como realmente muy claro todo lo que él había dicho, ¿no? A mí me parece que el aprendizaje sincrónico, el contacto sincrónico es muy bueno. En la tradición de la educación a distancia es bastante acotado el uso de los momentos sincrónicos, que se hacen, no sé, 2 o 3 veces durante el curso, durante un cuatrimestre, el docente se conecta, porque es un esquema pensado en general para el trabajo centrado en el estudiante y más bien asincrónico. Es verdad que no hay demasiadas experiencias, no debería haberlas, ¿no?, de educación a distancia para niveles primario y secundario, porque no es lo correcto que esos estudios primarios y secundarios se hagan a distancia, salvo, por supuesto, casos excepcionales, ¿no?, como cuestiones de enfermedad o de imposibilidad o como generación única, que son los últimos años de la escuela rural, ¿no? Bueno, de la ruralidad, bueno, etcétera, pero salvo esos casos muy puntuales, los chicos, está buenísimo que los chicos vayan a la escuela, y hoy lo sabemos mejor que nunca, pero esa falta de por lo menos darle la oportunidad a la asincronía, y a mí me llevó a pensar esta idea de que falta esa concepción de que el aula virtual es la que construye el docente, no es algo que está exterior, no es la pizarra de esta docente que se transmite por una pantalla, sino que el entorno virtual lo construye el docente con sus comunicaciones, con las imágenes que sube, con las consignas, con las devoluciones, con el seguimiento, y eso me parece que no quedó claro, que es un desafío para continuar, que realmente yo construyo el aula con mis mensajes, con mis materiales, que no es algo que está o que no está y que simplemente se transmite por una pantalla, ¿no? Me parece que hasta que no nos caiga esa ficha, va a ser muy difícil realmente hacer una virtualidad provechosa, que no lleve a estos estudiantes a decir: basta, no quiero volver a la escuela y no quiero nunca más ver una pantalla, ¿no? Que es lo que muchos dicen, que esto, digamos, por un lado puede ser una aceleración del uso de TIC en la enseñanza, pero por otro lado se nos puede venir en contra, porque puede llegar a haber una intoxicación que digan: no, basta, ¿no? Esa es la idea. Para terminar, me gusta mucho el final,
me gusta esto, que no dejar de hacer, ¿no? Este llamado a igual, bueno, tenemos todas estas dificultades, por supuesto que también se mencionan las dificultades de conectividad, de equipamiento, que en algunos casos son, digamos, de cero el acceso, pero me gusta esta última cosa, bueno, de no dejar de hacer, y esta ruptura de la dicotomía entre el hacer y pensar, entre lo pedagógico y lo tecnológico, ¿no? Me parece que ese es el camino y que esta carta justamente nos lleva derechito para eso. Así que bueno, me encantó. Sí, y yo quería agregar algo, porque mientras las escuchaba a las dos no podía parar de pensar en que sería buenísimo tomarnos un recreo como comunidad educativa, en donde poder pensar los condicionantes y los obstaculizadores, perdón, estoy con las palabras difíciles. ¿No? Que si de cierta manera los podemos llamar así, en donde empiezan a modificar nuestras prácticas educativas, ¿no? Que este contexto empieza a modificar nuestras prácticas educativas. Y también nos desafía no solo en construir este entorno de enseñanza, como bien vos detallabas, Ceci, que debemos crear en este contexto, sino también al estudiante en su forma de aprender. Hoy el estudiante está aprendiendo de otra manera, está aprendiendo otras cosas, el término de vaquero de educabilidad, ¿no? En este concepto, para traerlo un poquito a este concepto que me gusta mucho. Entonces, me parece que está buenísimo darnos un recreo, repensar cómo podemos desarrollar estas prácticas educativas situadas, que antes en la presencialidad teníamos como todas las herramientas, teníamos al estudiante ahí que nos podía hacer preguntas y demás, pero hoy, ¿cómo podríamos hacer con estas tecnologías para poder mostrar también prácticas situadas y para poder acompañar ese otro aprender que es totalmente diferente al que se aprende en la presencialidad, ¿verdad? Así que bueno, me parece que esa carta también intenta de poner a luz estas cuestiones, que hoy por hoy tenemos que empezar a pensar cómo desarrollarlas, cómo acompañar ese aprendizaje. Hay una pregunta ahí que me parece que transita la situación social más que la carta, pero que está evidenciando algunas cosas ahí, que es en qué tiene que ser especialista un educador o una educadora, ¿no? ¿En qué tiene que ser especialista un educador o una educadora? ¿Tiene que ser especialista en su disciplina? Seguramente sí, en su disciplina. ¿En qué más tiene que ser especialista? ¿En tecnologías? Porque tiene que educar a distancia, porque tiene... Y no es tan claro que tenga que ser especialista en tecnologías un educador o una educadora. A mí me parece que un educador o una educadora en lo que tiene que ser especialista es en pedagogía, ¿no? Ahí hay una decisión pedagógica de base que sustenta todas las decisiones didácticas posteriores. Es decir, hay una opción político-pedagógica de base que sustenta luego las elecciones didácticas que cada educador o educadora va a ir tomando. Y ese es el norte que hay que marcar, o el sur que hay que rumbear, digamos, para ponerlo más en una epistemología del sur. Ese es el sur al que hay que rumbear. Una posibilidad de que el educador, la educadora, tenga una formación mayor pedagógica, mayor todavía pedagógica, por supuesto que una formación disciplinar, y que las herramientas, así como hay muy pocos maestros o muy pocas maestras que saben de dónde viene el yeso con el que se hace la tiza, o cuál es el proceso, qué pintura es la adecuada para el pizarrón, o cuál fieltro es el que va a usar para el borrador, o cuáles son las reacciones físicas que se producen en la electricidad para que cuando prende la luz del tubo sea distinta a la luz de la lámpara, digamos. Y nosotros usamos la tecnología en la electricidad, usamos el lápiz de grafito, usamos la virome y no sabemos exactamente cómo fluye la tinta al interior de la virome. Usamos un montón de tecnologías sin ser expertos en muchas tecnologías. Lo que yo creo que hubo en este tiempo, que eso quedó bastante claro, además de la pandemia, además de explicitar, de exacerbar, de desnudar con el rostro más crudo, más obsceno de esa desnudez, la diferencia de clases. Entonces tenemos un 60% de escuelas que no pueden conectarse, y son escuelas en las que evidentemente estudia una clase de nuestra sociedad, no todas las clases de nuestra sociedad.
un 60% de esas escuelas no pueden conectarse porque pertenecen a determinado tipo de barrios, a determinados espacios, a lugares que carecen de estructura porque están destinados a una clase social, y eso es obsceno y es terrible y queda explicitado. También dejó desnudo un cambio al que no supimos adecuarnos, que es que los pibes, las pibas, manejan la tecnología, y los docentes, las docentes también manejan la tecnología, pero se produjo un cambio en el escenario. La tecnología no era el escenario para la educación, en términos generales, salvo para la educación a distancia en ciertos espacios, la educación optada a distancia, es decir, la gente se inscribía para hacer un curso a distancia cuando se inscribía para hacer un curso a distancia, pero mis estudiantes de la universidad se inscribieron para cursar presencialmente conmigo, y cursaron todo el año a distancia. No se inscribieron para cursar a distancia mis estudiantes, se inscribieron para cursar en presencia y terminar. Entonces, ¿hay desconocimiento en el manejo de las tecnologías por parte de mis estudiantes? No. Lo que hay es desconcierto. Ah, ¿cómo? ¿Esta tecnología ahora es mi aula? Este espacio que yo lo usaba para mi comunicación cotidiana, para el divertimento, para intercambiarme fotos con mis amigos, para conocer, para navegar, para buscar, para encontrar, para comprar, para mirar televisión, ahora es mi aula. Resulta que mi aula es el espacio que yo usaba para otras cosas, y ahí hubo desconcierto. Yo creo que hubo desconcierto por parte de estudiantes y desconcierto por parte de docentes. Ese desconcierto se logró encarrilar en unos meses, después pasados 2 o 3 meses se fue encarrilando ese desconcierto, pero hay un punto en el que todavía no logramos trabajar fuertemente, que es esta diferencia en los tiempos de la virtualidad a los tiempos de la presencialidad. Entonces, los tiempos educativos que hoy son necesariamente a distancia, desbordan todos los tiempos de la presencialidad, los desbordan. Uno es, yo doy clase en mi materia de la universidad todos los días a toda hora, cuando en la Universidad de Quilmes mi materia se cursa los viernes de 18 a 22. Y me pueden escribir un correo electrónico y preguntarme algo, pero ahora recibo decenas de correos electrónicos y de mensajes y de aportes a cualquier hora del día, en todo momento de la semana. Los tiempos sincrónicos y asincrónicos son muy distintos. Ahora, del mismo modo que en la presencialidad quien regula esos tiempos es el educador o la educadora, no hemos todavía nosotros como educadores o educadoras logrado una regulación de los tiempos en la educación a distancia, en la educación expandida de la distancia, ¿no? Quienes menos experiencia tienen en eso. Y creo que eso es lo que cansa, eso es lo que angustia, eso es lo que desconcierta. ¿Cómo? Todo el tiempo me va a escribir el profesor, todo el tiempo me van a escribir los estudiantes, todo el día me van a escribir los estudiantes, ¿no? Me parece que ese desconcierto todavía estamos atravesándolos. Entonces, tenemos cuestiones de falencias tecnológicas, cuestiones de falencias de plataformas, una crisis enorme, una segunda crisis que nos ha aplastado, ¿no? Una crisis económica de 4 años previos que nos destrozó, que nos sumergió en la peor deuda que la Argentina tuvo con el préstamo más grande que el Fondo Monetario Internacional jamás ha dado a ningún país. Y sumado a eso, la crisis de la pandemia que hace meses, 8 meses, que nos tiene en jaque y no nos permite reencauzar cosas. La pregunta es qué cosas vamos a aprender de estas dos crisis, ¿no? De toda crisis, aún sin desearlo, uno debiera salir aprendiendo cosas. ¿Qué dicen ustedes, María Teresa, Cecilia, que vamos a aprender de estas dos crisis que hemos vivido? A mí me parece que la primera cuestión es esta idea de que nadie se salva solo, ¿no? Esto que la pandemia está mostrando en relación con lo colectivo, ¿no? La otra cuestión que también me parece importante es lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Esto que se está poniendo también en evidencia como una deuda pendiente.
Algo que también la carta traía, en algún momento uno de los compañeros decía este tema del WhatsApp y del celular, ¿no? La importancia que ha tomado el celular, que en los relevamientos aparece, ¿no? Que ha sido alrededor del 90%, ha sido lo más usado. También creo que nos está enseñando este tema de los dispositivos, qué hacemos con los dispositivos para la enseñanza, aprovecharlo para la enseñanza, y creo que desde ese lugar es importante. Y creo que otra cosa que también nos está enseñando es lo de los nuevos actores que la pandemia ha puesto cerca de lo que es la comunidad educativa y el hecho educativo. Puentes nuevos que se han generado, no solo con las familias, sino fundamentalmente con otros actores sociales que hoy están formando parte. Y acá quería también traer esta cuestión que aparece con fuerza, y es el lugar de las mujeres en los hogares, sosteniendo la educación y sosteniendo el acompañamiento de las tareas educativas y por supuesto de las tareas cotidianas del hogar. En prácticamente 8 de 10 hogares son las mujeres las que están sosteniendo esta cuestión. Y me gustó también la carta cuando habla de garantizar derechos, ¿no? Porque yo creo que si algo hemos aprendido, que tenemos que poder defender los derechos, garantizar los derechos, y acá es el derecho a la conectividad gratuita, a la conectividad estable, como señala el estudiante, ¿no? De la carta, esto de que está harto de las plataformas, entre otras cosas, porque son inestables. O sea, el tema de la conectividad estable, el tema de los desafíos pedagógicos que se están planteando para la continuidad de los estudiantes que van a quedar afuera del sistema cuando la pandemia pase, y que tenemos que poder atender que va a ser uno de los temas acuciantes, y lo que Claudia decía al comienzo, que me parece fundamental, que tiene que ver con los desafíos de índole emocional. Estos desafíos de acompañamiento, tanto para los equipos docentes, para los equipos directivos, para los estudiantes, para las familias. Y para terminar, yo creo que hemos aprendido que estos nuevos contratos, lo voy a decir en esos términos, van a necesitar una mirada renovada también, y una manera de pensar los problemas también de una manera diferente, porque tenemos nuevos problemas y vamos a tener que buscar nuevas soluciones. Y en ese sentido, con respecto a lo que vos decías, Daniel, y con esto termino, que tiene que ver con esto de los tiempos, ¿no? Esta continuidad que se percibe y que se siente en el cuerpo, de no cortar lo que es el trabajo, de lo que es la vida cotidiana, etc. Yo creo que esto también es una alerta para los sindicatos docentes, porque acá tenemos que pensar nuevas condiciones de trabajo, nuevas condiciones de laburo, y eso creo que no se está discutiendo a fondo, y que esto es importante plantear, estas nuevas condiciones laborales, desde esta mirada, me refiero a no ser ingenuos en todas estas cuestiones con la tecnología, porque a veces hay una mirada muy ingenua exactamente acerca de las herramientas tecnológicas, de las relaciones con la tecnología. Digo, cuando hablamos de esta economía de plataformas y lo pensamos solo en relación con los Uber o con Mercado Libre, bueno, también tenemos que pensarlo en relación con las plataformas educativas, los productores de contenidos digitales y todas estas cuestiones, que en la carta también aparece con un comentario acerca de quién deberían ser las plataformas, que en definitiva es el debate acerca también de a quién le estamos cediendo nuestros datos y nuestra información personal. En relación con eso, bueno, yo creo que una de las cosas que más nos ha enseñado es la importancia de la escuela, ¿no? Nunca estuvimos tan seguros de que es importante que ese espacio, esa institución
esté funcionando y esté realmente abierta, sobre todo para los chicos hasta los 18 años, ¿no? Para los menores. Pero yo te escuchaba, Daniel, quería decir como dos cosas, cuando vos hablabas de si usamos todo el tiempo tecnología, usamos la luz, usamos y no sabemos, esas tecnologías las tenemos naturalizadas. Después están estas nuevas tecnologías, que es todo digamos, el ecosistema tecnológico asociado a lo digital, que no se llaman nuevas por ser nuevas, porque ya no son tan nuevas, ¿no? Que realmente tienen como cierta diferencia con las tecnologías tradicionales, que son realmente, son opacas, no sabemos cómo funcionan, no las podemos ver, cambian con el tiempo, y se pueden usar para cosas para las que no estuvieron hechas. Ese es un poco el tema, ¿no? El celular se pensó como un teléfono y hoy se usa de otra manera. Y todo eso realmente abre una serie de posibilidades con las nuevas tecnologías, pero hoy no están naturalizadas en la educación, sí las tenemos naturalizadas en la vida. Entonces, en general, el impacto en lo educativo es como a veces bastante traumático, es bastante traumático. Porque muchas veces se cae en la, digamos, en la instrumentalización, no se reflexiona desde lo pedagógico y desde lo disciplinar para que estén al servicio, digamos, no están naturalizadas todavía, a pesar de que aquí en la Argentina de Conectar Igualdad, que fue un plan masivo de introducción de tecnología en el sistema educativo, ya pasaron 10 años, y realmente no se terminan de naturalizar, ¿no? Pero creo que además es una gran bolsa donde decimos las TIC o las nuevas tecnologías, y realmente hay como incluye distintos tipos de movimientos. Por un lado es usar las TIC para la enseñanza, por otro lado es enseñar a distancia, por otro lado es estudiar las TIC, ¿no? Y Tere lo dice muy bien en uno de sus trabajos, ¿no? Con TIC, sobre las TIC, ¿no? Entonces me parece que o sea, queda mucho por hacer, mucho por hilar fino y poder encontrar realmente, pero como vos decís, ¿no? Los saberes disciplinares, si alguien no sabe su disciplina no puede enseñar, y alguien puede saber su disciplina, pero si no sabe pedagogía tampoco puede enseñar, ¿no? A lo mejor hay alguien que sabe mucha matemática, pero no puede enseñar matemática porque no sabe cómo. Pero de alguna manera hay que encontrarle el lugar, y esto es una pregunta que dejo abierta como para pensar, al saber tecnológico en ese marco, ¿no? Quiero mencionar muy rápidamente, para terminar, en esto que señalaba Tere, digamos, del momento en que estamos en el capitalismo de la vigilancia, como dice nuestra colega de Harvard, ¿no? Que tiene que ver con usar con cuidado los software, usar con cuidado las plataformas cuando se trata de procesos educativos, con los datos de los menores, y realmente yo por eso no quería dejar de mencionarlo, venimos trabajando en educar en el Ministerio de Educación desde antes, en una plataforma que se llama Juana Manso, que son aulas virtuales de navegación gratuita, con una tecnología absolutamente soberana, hosteada en ARSAT, para los y las docentes de la Argentina, con todo el ingreso de adultos y de menores supervisado por el sistema educativo. Así que bueno, realmente si quieren después en otro momento nos podemos extender sobre eso, pero viene a ser una línea de trabajo un poco para responder a estos interrogantes, a estos problemas, y no quería dejar de mencionar. Parte de lo que hemos aprendido también. Bueno, Claudia, Tere, tienen ocupaciones, vos también, Cecilia, entiendo. Les agradezco enormemente la participación. Yo creo que los y las participantes de esta semana de plataformas, conectividad y tecnología, habiéndolas escuchado, deben estar saltando en una pata de alegría porque escribieron con mucho amor, con mucha afectuosidad la carta, los aportes, y realmente ustedes han sabido responder también con mucho cariño y con mucha profundidad cada una de las cosas que se dijeron. Les agradezco, seguiremos en contacto y avanzaremos, porque los encuentros pedagógicos en el 2021 los vamos a sostener y vamos a ir trabajando estos temas más profundamente también. Muchísimas gracias, María Teresa, muchísimas gracias, Cecilia.
a disposición y que tengan un buen día a todos. Gracias, Claudia. A Adiós, ustedes hasta luego. y a Adiós. todos. Chao. Adiós.